naturaleza de ese espacio, Exactamente. respecto a la naturaleza de ese espacio, tú te Ajá. estás preguntando si sirve para una u otra cosa, si Así sirve es. para transformación social o sirve para transformar el conocimiento. Para transmitir nada más conocimiento. Ajá, Como en las épocas en donde nosotros nos formamos, por lo menos a mí, considero de información, que nada información. más nos decían que éramos una tabla rasa en donde tendrían que llenar de conocimientos, ¿no? Ok, Entonces, ok. a eso me refiero. Si la escuela transforma o la escuela transmite nada más, yo sí, Ujú. es lo Ok, a lo ok. que me ¿Te refiero. parece, te parece que aquí tendría que haber una pregunta previa que tiene que ver justo con esto que analizabas? Es en Ujú, dónde nos educamos, exacto. ¿sí? O sea, la Sí, pregunta anterior a esta tendría sí. que ser ¿en dónde nos educamos? Hay un tipo Ajá. de formación o educación que se da en familia, en la sociedad, y hay otro Ujú. tipo de información que se da en la escuela. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la información o cuál es la educación que recibimos en la escuela? Serían dos preguntas Ah, distintas, ¿te parece? ok. Sí. Y aquí, bueno, las respuestas pueden ser múltiples. Si se fijan, la mayoría, a cada pregunta le asignó ya respuestas. Sí. Quiere decir que ya tenemos el presupuesto de que esas respuestas son las que corresponden a esa pregunta. Pero podríamos dejar abierta la pregunta y decir, bueno, ¿qué es educación? Nadie se Ah, ok. preguntó qué es educación. No hay una sola pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la educación? Pero aquí ya hay respuestas. Un proceso de formación integral o una transmisión de conocimientos y educación. Entonces, pregunto y respondo. Y las preguntas tendrían que ser como más abiertas. O sea, ¿qué es educar? ¿En dónde se educa? ¿Quién educa? Cuando dices cómo reconocemos a los estudiantes como sujetos críticos, activos y sociales, aquí ya les estás adjudicando características que presuponen una respuesta a la pregunta. Es decir, cerramos la pregunta, la dejamos muy chiquita porque nada más está considerando esas dos variables. Las preguntas podrían ser mucho más abiertas, mucho más filosóficas para irnos más al fondo cuando las dejamos más abiertas, ¿no? Ok, vamos Ah, ok. a la que sigue. ¿Cómo concebimos la realidad del aula desde la diversidad cultural de nuestros estudiantes? ¿A qué te refieres con esta pregunta? Aquí es si nosotros consideramos al estudiante con sus diferentes características, cosmovisiones y necesidades, o únicamente nos centramos al objetivo del contenido o de la teoría y sin importarnos la experiencia y sus conocimientos que el alumno ya ha construido en otros espacios, en otros momentos, no necesariamente escolares. Ujú. La palabra concebimos es la construcción de una comprensión, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Quiero comprender la realidad Ajá, del aula considerando la diversidad social y cultural de los estudiantes. ¿Estás de acuerdo en que esta es una ajá, pregunta de corte epistemológico, no ontológico? sí. Ok, la vamos a Ujú. poner en la otra categoría entonces. Ok. ¿En dónde ocurre el proceso educativo? La escuela es un espacio. ¿Cómo generar el aprendizaje desde los contextos sociales, culturales de los estudiantes? Sigue siendo epistemológica, ¿estás de acuerdo? Cuando hablo de generar el aprendizaje, es epistemológico. Sí, ¿Sí? Ok. sí. Ok. ¿En dónde ocurre el proceso educativo? La escuela es un espacio de transformación social o solo de transmisión de conocimientos. Aquí estamos asumiendo también como espacio la escuela, pero estamos asumiendo que la educación, en términos generales, como la comprendemos formalmente, es o transformación social
o transmisión de conocimientos. ¿Estás de acuerdo? Solo esas dos. Sí, Ok. Vámonos a la que sigue, sí. las antropológicas que tienen que ver con nuestros estudiantes. ¿Cómo reconozco a los estudiantes como sujetos críticos, activos y sociales? Aquí estás asumiendo que los estudiantes deben ser sujetos críticos, activos y sociales, pero no nos hemos preguntado antes a quiénes Ajá. llamamos estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿O quiénes Efectivamente. son los aprendices? ¿Quiénes son? ¿Cómo, ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso educativo? Tenemos aprendices y tenemos moderadores, formadores, docentes, profesores, como le quieras. Pero no solamente eso. La pregunta inicial, ¿cuál sería, Mel? ¿Qué, quiénes forman parte del ¿Quiénes proceso integran educativo? el proceso educativo? ¿Quiénes están presentes en el proceso educativo? Y ahí sí podemos contestar. Hay un formador, hay un estudiante, hay facilitadores, hay familia, hay grupo social, y sobre ellos podríamos hacernos más preguntas, ciertamente. Pero esta es como la pregunta primera, ¿no? ¿Quiénes Ok. forman parte del proceso educativo? Hay mucha gente que asume que el proceso educativo es responsabilidad absoluta del maestro. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ahí Sí, dicen, si los niños no aprenden es porque el maestro no sirve. Y entonces, ¿el proceso educativo es solo del maestro? Bueno, son preguntas, ¿verdad? no. Por supuesto que no. Bueno, pero vamos haciendo las preguntas para ir haciendo las posibles respuestas. Entonces, dentro de esta pregunta podemos, ¿cuáles son los rasgos que definen a un estudiante? ¿Te parece? Sí. Y lo mismo podríamos preguntarnos respecto al maestro Ujú. y respecto al padre de familia, en relación con el proceso educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces sí ya tiene cabida la pregunta que planteas. ¿Cómo reconocemos a los estudiantes como sujetos acríticos, activos y sociales? Aunque la palabra reconocemos me suena rara, ¿es nada más darnos cuenta de que son así o es ayudarlos a que sean así? Es ayudarlos, reconocerlos y ayudarlos. Por eso, eh, arriba decía yo que es considerar la cosmovisión que ellos tienen del mundo, de su contexto, de su realidad. Y también ya cuando se construye el conocimiento en el aula, considerando la realidad de los otros. ¿Ok? Porque si la planteamos Y así para anteponiendo solamente desde como la parte, reconocer y estos rasgos tendría que ir nuevamente en el terreno ajá, epistemológico. O sea, tiene que ser un sujeto crítico, activo y social. ok, Pero lo dejemos aquí en ok, términos de identificación de rasgos, ¿no? Como rasgos. A estos ujú, rasgos nos referimos, pues, estos son los que sugiero y vamos a identificar esos rasgos. ujú. Hoy incorporamos la cultura, la identidad y el contexto de los estudiantes en su aprendizaje. Esta sí es epistemológica, ¿estás de acuerdo? Tiene que ver con el aprendizaje. ¿Cómo le hacemos para que esto se aprenda? Para que esto forme parte de los aprendizajes. Y es que es natural porque es como la parte más importante de lo que hacemos, ¿no? Sí, La epistemología es la que está más presente. Ok. Eh, Ahí donde estoy. ¿Cuál es mi papel como docente en el proceso de formación? Esta asume que la educación es un proceso de formación. ¿Estás de acuerdo? sí. Ok. Y quieres saber cuál es el papel del docente en el proceso de formación totalmente antropológica. ¿Por qué el ser humano busca conocer? ¿Es antropológica o es epistemológica? Em, yo digo que es epistemológica. Ujú. Tiene que ver con el conocimiento.
Vámonos a las epistemológicas. ¿Qué significa formar integralmente al estudiante? Tiene que ver con esta calificación que ya hicimos. ¿Cómo sé? Esta me encanta, esta me encanta. ¿Cómo sé lo que sé y cómo sé qué es? Aquí no sé si lleva acento o no lleva acento. Son cosas diferentes. Sí, ¿Cómo sé lo que es sé como sé, a ver, y cómo sé? sé y cómo sé ¿Cómo qué sé? es. No, no lleva acento. ¿Qué es? ¿Cómo sé qué es? A ver, doy un ejemplo. ¿Cómo sé que esto es un celular? Entonces sí lleva acento. ¿Cómo sé que es? Ajá, Entonces sí lleva acento. Por eso te digo, son dos cosas diferentes si lo lleva o no lo lleva. ajá, ¿Cómo sé sí, lo que sé? Es la sí, identificación de que tengo un conocimiento y cómo sé qué sí, es la identificación del conocimiento en sí misma, ¿cierto? exacto. ¿Cómo Sí, sé que el sol sale todas las mañanas y cómo sé qué es el sol? exacto, ¿Cómo sé qué es el sol? exacto. ¿Cómo identifico qué es el sol? Y eso es un acento. Sí, La otra que iría sin acento sería que esto que identifico, simplemente identifico que lo sé, pero no identifico lo que sé. ok. No sé si se aclara la diferencia, ¿sí? Sí, ¿Cómo sé lo que sé? sí. Perfecto. ¿Y cómo sé qué es lo que sé? ¿A qué identifico aquello que sé? Me Ujú. encantó esta pregunta, esta me encantó, me encantó. ¿Qué conocimiento debemos construir en los estudiantes del contexto y las necesidades actuales de la sociedad? Aquí hay otro presupuesto, ¿estás de acuerdo? Que construimos. Sí, Y hay otro presupuesto que nosotros lo construimos. ajá, ¿Estás de acuerdo? Son dos presupuestos que están sí, condicionando la respuesta de tu pregunta. Asumes que tú sí, debes, bueno, de hecho son tres, que eres tú y que tú debes construir los conocimientos en los estudiantes. Y además es en el contexto y necesidades actuales de la sociedad. Son presupuestos interesantes. ¿Cómo considerar los saberes locales y tradicionales de los estudiantes en su proceso de aprendizaje? Es totalmente epistemológica. ¿Cómo vincular la teoría y la práctica de este con los estudiantes? De este sobra porque estructuralmente la pregunta lo contempla. ¿Cómo vincular la teoría y la práctica con los estudiantes? ¿Cómo concebimos la sí, realidad del aula? Estas son las que analizábamos antes, ¿no? ¿Cómo generar el sí. aprendizaje desde Esta está repetida si la planteamos desde aquí, ¿no? Desde los contextos de las necesidades Ujú. actuales. Está repetida. ¿Cómo Sí, generar los aprendizajes desde los contextos en los niveles educativos? Esta ya está arriba. Luego, ¿cómo incorporamos la cultura, la identidad y el contexto de los estudiantes en sus aprendizajes? ¿Estás de acuerdo que aquí ya está el presupuesto de que la incorporación, que estos elementos deben incorporarse, adicionarse? La otra posibilidad sería construirse, formarse. Hay un sí, presupuesto aquí, ¿cierto? Me interesa mucho sí, que analicemos los presupuestos porque tienen que ver con el paradigma desde el que nosotros estamos leyendo la realidad y a partir del cual actuamos. No estamos neutros, no somos inocuos, no estamos en el mundo de una manera neutra. Estamos desde nuestros paradigmas y a partir desde nuestros paradigmas leemos el mundo y le contestamos al mundo. No es lo mismo ok, alguien hace 200 años o alguien en China o alguien en Afganistán, que las respuestas y las lecturas del mundo van a ser distintas, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano muy busca bien. conocer? Es una pregunta básica, increíblemente profunda. Muy bien. Valores. ¿Cómo integrar los valores en los procesos de formación? Presupuesto. ¿Los valores se integran? ¿Se forman? ¿Se construyen? ¿Se transmiten? ¿Se generan? ¿Cómo es? Estás asumiendo que se integran, ¿cierto? Sí, O sea, que es algo que existe y que lo tienes que poner ahí. así es. Ok, hay una respuesta previa a tu pregunta. ¿Cómo influyen los Ujú. valores en la construcción del conocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Me encanta, me encanta. Muy buena pregunta. Aquí dejaste una parcial. ¿Cómo? Sí, ya no ¿Qué la dijiste? terminé. Sí, ok. Sí, Esa ya no vamos a la quitar. terminé. Sí, Muy buen trabajo, Mel. Muchas gracias, muchas gracias. gracias, gracias. Quién más quiere que analicemos? Laura, ¿estás por ahí?
¿Lista? Sí, doctora, sí, aquí ya. Ok. ¿Cuál es la naturaleza de la educación? Pregunta, bien, pero la respondes. ¿Un proceso Ajá, de formación con- integral del ser humano o un mecanismo de transmisión, conocimientos y habilidades? De hecho, podrían hacerse tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la educación? Es una pregunta. ok. ¿Es la educación un proceso de formación integral del ser humano? ¿O es la Ajá. educación un mecanismo de transmisión de conocimientos y habilidades? Es casi cuatro. Transmitimos conocimientos, pero también transmitimos habilidades. ¿Sí? ¿Sí te fijas? Estás Ajá, sí, sí, sí. perfectamente integrada en la naturaleza del proceso educativo, pero de Ujú. esta pregunta que tú hiciste una, podrías generar cuatro preguntas distintas. Ok, ¿Cierto? ok. Bien, bien, Sí. bien. ¿Cómo se concibe al estudiante dentro del proceso educativo? Pregunta y la respondes. ¿Como un sujeto activo en su aprendizaje o como un receptor pasivo en su contenido? Al menos tenemos tres preguntas aquí, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la característica de los estudiantes en el proceso educativo? ¿Es el estudiante un sujeto activo del aprendizaje o es el estudiante un receptor pasivo de contenido? Son tres preguntas distintas, ¿no? Y así en los cuatro niveles. Epistemológica. ¿Cómo se construye el conocimiento en el ámbito educativo? Presupuesto. Asumes que se construye. ¿Desde Ujú. dónde estás parada? Por supuesto, desde el constructivismo, ¿verdad? ¿Cómo se Sí, construye el conocimiento en el ámbito educativo? Pero fíjate, cómo es contradictoria la pregunta. Si estoy parada en el constructivismo, no puedo asumir que se trata de una transmisión, porque el claro. constructivismo por antonomasia te dice que que el conocimiento se construye, no se transmite. Y sí, sí, Es sí. el Ok. niño el que tiene que hacer el proceso a través de sus estructuras de construir con los estímulos que le estamos generando en el entorno los nuevos saberes que hacen uso de esos saberes previos. Entonces, esta construida como una sola pregunta resulta contradictoria Ok, o casi que contestada porque esta no puede ser, ¿no? claro. O a Sí, sí, través sí. de la experiencia y la interacción del estudiante con su entorno, que sería esta la respuesta desde el constructivismo a la pregunta que tú estás haciendo. ¿Cómo se construye el conocimiento? No puede ser de ninguna manera mediante transmisión de saberes, porque estoy planteando que se construye. Pero sí Sí. puede ser a través de la experiencia y la interacción. Bien, esta Ok, tendríamos que replantearla. ¿Qué ok. valores deben priorizarse en la educación? Pregunta, Ujú. respuesta. ¿El desarrollo ético y humano del estudiante? Otra pregunta. La preparación para las exigencias sociales o laborales. ¿Es un valor la preparación para las exigencias sociales y laborales? Mm, ¿O estamos hablando o estamos buscando la identificación de los valores que tienen más aceptación en los ámbitos laborales? Por sí, más ejemplo, bien. cuando hablemos de educación en Alemania, para los alemanes, la formación disciplinar y la formación profesional es absolutamente prioritaria en relación a cualquier otro saber. La disciplina, la formación, el conocimiento técnico, sistemático, ¿sí? Entonces hay una exigencia de disciplina, una exigencia de Ujú. precisión, una exigencia de responsabilidad, una exigencia de obediencia y todos esos valores son mucho más valuables, son muchos más valiosos, son mucho más deseables como producto de un proceso educativo. Entonces, la Ok, pregunta aquí tal vez sería si, ¿cuáles son los valores prevalentes cuando se hace predominar en el ámbito laboral, ¿no? Y que ok, son distintos a los que tienen que ver con el desarrollo humano y ético del estudiante. No es lo mismo ok. lo que se espera de lo laboral a lo que se espera de lo humano y ético. Y hay otra pregunta que podría ser posible aquí. En el ámbito laboral, ¿qué se prioriza? Depende en dónde, depende en qué momento y depende cuál es el contexto, porque ya en este momento se están priorizando lo que llaman las habilidades blandas, ¿no es cierto? Es decir, Ujú. tenemos que considerar los contextos también, ¿no? Claro. Gracias, hermosa Laura, gracias, gracias. Estelita, Gracias, maestra. Estelita, ¿estamos por ahí? Sí, doctora. Ok, ¿qué significa la formación en términos ontológicos? Excelente pregunta, bien planteada en la ontológica.
¿La escuela representa la esencia de la educación o es solo una institución que la concreta? Buena pregunta. Muy bien, ¿en dónde ocurre la educación? ¿En la escuela? ¿Y es solamente en la escuela? ¿O solamente es un espacio en el que se hace? Igual podríamos hacer de aquí dos preguntas. ¿Qué tipo de ser humano busca formar la educación contemporánea, en particular la nueva escuela mexicana? Excelente pregunta, que tiene que ver con lo antropológico, porque está hablando de los rasgos personales del egresado, ¿cierto? ¿La Sí, educación debe adaptarse al estudiante o el estudiante al sistema educativo? Buena pregunta. ¿Cuál es el papel del estudiante y su relación con la educación? Muy buena pregunta. ¿Cómo se construye el conocimiento en el aula? Nuevamente estamos parados en el constructivismo, ¿cierto? sí, desde la construcción. Una pregunta previa que tendríamos que hacernos, ¿se puede aprender? Sí. No la contestes, es pregunta. ¿Se Ujú. puede aprender? Habrá quien diga que no, el nihilismo dice que no podemos aprender nada. A ver si es Ok, cierto, vamos a irlo analizando después y vamos a ir viendo qué se respondieron los diferentes autores a lo largo de la historia. sí. Hacer el planteamiento de cómo se construye el conocimiento en el aula implica que estoy parada en el constructivismo porque estoy asumiendo que el conocimiento se construye. ¿La evaluación mide conocimiento real o solo reproducción de contenidos? Hay otra asunción aquí, ¿la puedes identificar? No, doctora. Estás asumiendo que hay conocimientos reales y que la reproducción de contenidos no es un conocimiento real. Ok. ¿Sí lo ves? O sea, Sí, tú dices, ¿es un conocimiento real o reproduce contenidos? Implica que la reproducción de contenidos no es un conocimiento real. Si yo me sé la tabla de multiplicar y te la repito, no es un conocimiento real. Eso es lo que estás asumiendo en esta pregunta, ¿cierto? ok. Sí. ¿Qué valores deben guiar el proceso educativo en la actualidad? Bien, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad ética del docente en la formación del alumnado? Esta me gusta más para la antropológica, aunque tiene que ver con la formación del valor, pero estás hablando de los rasgos del docente y me gusta más para la antropológica. ¿La cambiamos? Ok, doctora. Ok. Gracias, Estelita. Sí, a usted. Susi, ¿andas por ahí, Susi? Sí, aquí estoy. Ok, Es que ok. estoy viendo el documento. Sí. ¿Qué es la educación en su esencia? Muy buena pregunta. ¿Qué es educar? Me gustaría que me dijeras a qué le llamas esencia, A lo, a la prioridad, a lo importante, al objetivo. porque utilizas mucho esa palabra, ¿sí te fijaste? Sí, 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 es cierto. Sí. le pones esencia en muchas preguntas. Ok, me gusta mucho la pregunta, por supuesto que es una pregunta fundamental. Si yo no sé qué es educación, no puedo hablar de educación, ¿no? Primero tengo que responderme qué es educación. Y luego, ¿es la educación un proceso natural del ser humano o una construcción social? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿La educación es un proceso natural o es una construcción? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuál es la esencia de la relación entre quien enseña y quien aprende? Me encanta la pregunta también, bien formulada. ¿El docente ve todavía al alumno como un objeto a moldear o como un ser con libertad y autenticidad? ¿Cuál es el presupuesto que hay en tu pregunta? El docente a veces no ve al alumno como debe de ser. Que hemos visto al alumno como un objeto, ¿cierto? Ajá, como un objeto a moldear, Es correcto. exacto. Porque dices un todavía. Asume Sí, que se ha visto como un objeto a moldear, pero que puede verse como un ser con libertad. ajá. Es correcto. Buena pregunta. Aunque podríamos plantearla en dos preguntas. ¿Cuál es la relación que tiene el docente con el estudiante y cuáles son los rasgos que definen al estudiante, ¿no? Al estudiante. Ujú. Ok, muy bien, buenas preguntas. ¿Es la educación una herramienta para la reproducción social o un espacio para la creación de nuevas realidades? Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta, aunque no es la pregunta fundamental en el corte epistemológico, ¿eh? Ya decíamos, yo tengo que saber qué es conocer. ¿Se puede conocer? ¿Quién conoce? ¿El conocimiento se puede transmitir? ¿El conocimiento se construye? ¿El conocimiento se modela? Todas esas preguntas que tienen que ver con la naturaleza propia del conocimiento serían antes que esto para yo poder saber del qué estoy hablando. Asumimos que sabemos de lo que se trata el conocimiento, pero si vemos las preguntas y si vemos nuestros posibles presupuestos de cada pregunta, estamos asumiendo cosas que no necesariamente son ciertas. Ahora, ¿qué es lo cierto? ¿Qué es verdadero? ¿Lo que le enseñamos a los muchachos es verdadero? No sabemos, ¿verdad? Son preguntas. Ok, ¿dónde estoy? Ya me perdí. En la última columna vamos a empezar. Aquí estoy, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia o el ser que la educación en valores intenta formar? Ok, aquí estamos asumiendo que los valores se forman, ¿cierto? Sí. Que hay un ser esencial, diría Aristóteles. Hay una esencia del ser. Hay unas características específicas que hacen una persona denotada en valores. Bien, buena pregunta. ¿Realmente los docentes poseemos un sentido ético y lo transmitimos? Aquí hay dos presupuestos. Sí, De entrada, que el sentido ético se puede chicos, bueno. transmitir, lo cual lo pondría yo en duda. Y segunda, que podemos parecer, pero no tenerlo. ¿Sí te Ujú, fijas? sí, Cuando le metes un realmente es que puedes aparentar que lo tienes, pero no lo tienes. pues sí, es que así es. Ok, muy bien. Yo así lo veo. Son Hay algunos presupuestos. maestros que sí. Son presupuestos. Muy bien. Quiero que identifiquemos de dónde estamos parados. Ok, ¿Sale? Gracias, hermosa. Muy buenas preguntas. gracias. Itsuri, ¿andamos por ahí, bonita? Sí, ¿Qué es la educación en secundaria? Buena pregunta. ¿Cuál es el presupuesto que hay? pues es muy amplia, ¿no? La pregunta nos dirige a la educación, si estamos en un nivel adecuado, si se debería de llamar así, no sé, tenemos mucha, es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Ok, pero tiene un presupuesto. Estás haciendo el presupuesto de que la educación es diferente en primaria que en secundaria, Ujú. ¿cierto? Sí, O sea, estás identificando que en secundaria hay una definición de educación y que puede ser distinta, puede ser, no necesariamente, puede ser distinta de la que tengamos respecto a la educación en primaria o la educación en media superior o en preescolar o en otros niveles, ¿no? ujú, Entonces, como estamos estancando, poniendo estancos, poniendo parcelas en las que la definición de educación puede ser diferente. Es ujú, interesante el presupuesto, ¿no? sí. ¿Cómo mejorar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes? ¿Estás de acuerdo que esta es una pregunta epistemológica? Ah, sí, Sí, ¿verdad? Tiene que ver con el el proceso de conocimiento. aprendizaje y entonces va de este lado. Ok. ¿Cuáles son las estrategias más eficientes para que mis alumnos se apropien de los conocimientos, presupuestos que aparecen aquí? Hay Ujú. estrategias eficientes y hay estrategias que no lo son y los estudiantes se apropian. No dices cómo se apropian, ¿verdad? No. No dices que las construyen, dices que las toman de algún lado. Eso es interesante. ¿Cuáles son los valores en los cuales nos debemos enfocar para la mejora de la educación? Una pregunta muy pertinente, muy abierta y no le veo presupuesto. Ah, nos debemos enfocar. No dices cómo, no dices quién. Está bien, es muy abierta, es muy fundamental. Muchas gracias, Itsuri, muy amable. Nos Ok, haría falta formular una de corte antropológico, ¿podrías? ok, ahorita Por la... favor, sí. Michelle, corazón, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, doctora. Ok, ¿qué es el aprendizaje significativo en el contexto actual? Ok, presupuesto, que hay un aprendizaje que no es significativo y que está referido a los contextos. ¿Es correcto? Sí, Por supuesto, decíamos las preguntas fundamentales o las preguntas previas a esta tendrían que ser, definamos el aprendizaje, ¿cierto? Ok. sí.
¿Esta estás de acuerdo que no es ontológica? ¿De qué está hablando? Pues justo de comprender la naturaleza del aprendizaje en un entorno, pues, Ok. contemporáneo. Entonces tendría que ir acá. ¿Estás de acuerdo? Ok. Es epistemológica. Cuando hablamos de conocimiento, de aprendizaje, de proceso de adquisición de saberes, de construcción de saberes, Sí. son cuestiones epistemológicas que tienen que ver con la construcción del conocimiento, con la apropiación del conocimiento, la lectura de realidad, cómo incorporamos al mundo a nuestro mundo, etcétera. Tiene que ver con eso. Nos haría falta una pregunta que tiene que ver con el proceso educativo. ¿Qué es educar? Ok. ¿Se puede educar? ¿A quiénes educan? Iría aquí. ¿Quiénes participan en la educación? Iría acá, en la antropológica. Ok. ¿Cómo construyen los estudiantes de educación básica sus procesos de aprendizaje? Presupuesto, constructivismo. La construyen. Justo. Ok. Sus procesos de aprendizaje. Ok. Sigue siendo epistemológica, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, sí, pero pues yo creía que no porque estoy hablando de los estudiantes. Ok, pero entonces no hablemos del proceso de aprendizaje, hablemos de los estudiantes. ¿Qué quieres saber de los estudiantes? Justo. Si es sobre cómo aprenden, es epistemológica. Ok. ¿Ok? ¿Cuáles son los rasgos de los estudiantes? ¿Qué me convierte en un estudiante? ¿Cómo defino un estudiante? Ujú. ¿Qué hace un estudiante? Son todas preguntas antropológicas. Pero cuando hablamos de cómo aprende, cómo construye sus conocimientos, estoy hablando epistemológicamente. Ok. De ¿Cierto? Ok. acuerdo. ¿La tecnología favorece el pensamiento o solo la repetición? Presupuesto. La intervención de la tecnología favorece algo, ¿cierto? Sí. Y estás haciendo una diferencia entre la repetición y el pensamiento. Si pensamos, no repetimos. Y si repetimos, no estamos pensando. ¿Es correcto? De algún modo sí. Ok, muy bien. Esa es totalmente epistemológica. ¿Qué valores educativos se configuran al integrar la tecnología en el aula? Bien, buena pregunta. ¿De qué Ok. manera la tecnología interviene en la formación de valores? Buena pregunta. Nos haría falta formular alguna en este espacio. Sí, las agrego. Por favor, mi niño. Gracias. Lupita tuvo que retirarse. Ok, vamos a analizar sus preguntas porque tiene preguntas muy interesantes. ¿Qué es el aprendizaje? Pregunta. Otra pregunta. ¿Acumulación de información o reorganización estructural del sujeto? ¿Qué es el conocimiento en el contexto educativo? ¿Algo que se posee o algo que se produce? ¿Están de acuerdo que esta es epistemológica? No le preguntamos a Lupita, así que vamos a decidir por nosotros. Esa es epistemológica. El estudiante es un receptor, un agente activo, un sujeto en devenir. ¿Están de acuerdo que esa es antropológica? Se refiere al quién. Ok, vamos a ponerla de este lado. Ok, el estudiante es un sujeto autónomo o dependiente del sistema educativo. Características del sujeto, ¿ok? La educación debe formar individuos funcionales o sujetos críticos, ¿ok? Rasgos de egreso, bien. ¿Qué papel juegan la cultura, la historia y el contexto en la formación del sujeto? Esta es epistemológica, ¿ok? ¿El ser humano es educable por naturaleza o condicionado por su entorno? ¿Están de acuerdo que es epistemológica? ¿Nos educamos? ¿Podemos educarnos? ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Estamos formando profesionales o reconfigurando
identidades o configurando identidades. Um, esta me gusta más para el ontológico, ¿están de acuerdo? La naturaleza de la educación. El estudiante es un receptor, un agente activo, un sujeto en devenir. Esa es antropológica. Ok. ¿Qué significa saber? Buena pregunta. Memorizar, comprender o transferir. ¿Cómo se valida el conocimiento en el aula? ¿Por autoridad, evidencia o argumentación? Buenas preguntas. ¿Qué relación existe entre conocimiento y poder en los procesos educativos? Muy buenas preguntas. ¿Evaluamos conocimiento o evaluamos capacidad de reproducirlo? ¿Nos preguntamos qué es conocimiento? No, ahí nos podemos preguntar eso. Evaluamos qué es el conocimiento. Aquí está, en el contexto educativo, algo que se posee o algo que se produce. Bien. ¿Qué papel juegan la cultura, la historia en el contexto de la formación? ¿El ser humano es educable por naturaleza o condicionado por su entorno? Bien, buenas preguntas. ¿Cuál es el fin último de la educación? Bien. ¿Productividad, desarrollo humano o transformación social? Bien, buena pregunta. ¿Qué significa formar buenos profesionales, técnicamente competentes o éticamente responsables? Si se fijan, por ejemplo, esta pregunta, que ya lleva dos respuestas, limita grandemente la respuesta que podría darse a qué significa formar buenos profesionales, porque la circunscribe solamente a estas dos características, pero ninguna otra y ni siquiera la conjunción de estas dos. ¿Por qué son excluyentes? Son excluyentes ser técnicamente competente y éticamente responsable. ¿Sí? Podríamos dejarla más abierta y podríamos enriquecer mucho una discusión y un diálogo si la formulamos de otra manera. ¿Qué responsabilidad tiene el docente en la construcción moral del estudiante? Muy buena pregunta. ¿Estamos educando para adaptarse al sistema o para cuestionarlo? Muy buenas preguntas. Hicieron muy, muy buenas preguntas. Mi felicitación para todos. Vamos a cerrar esta. Por ahí, para que los que faltaron para aportar alguna me hicieran favor de complementarlo. Ok, ya no estamos compartiendo. Muy bien, pues tengo otras dos actividades para el día de hoy. Espero que las podamos sacar. Está facilita esta. Ahora que termine la sesión, voy a transferir. No estoy compartiendo, ¿eh? Yo les estoy mostrando la pantalla, pero no estoy compartiendo. Ok. Voy a transferir las preguntas que generaron aquí en estas láminas y ustedes las van a tener por ahí. Tenemos otra actividad. Ya hicimos planteamiento de preguntas, ya nos cuestionamos varias cosas, ya vimos que tenemos presupuestos que implican nuestro paradigma personal, nuestros recursos personales, nuestra perspectiva desde la cual interactuamos con el mundo, cómo lo leemos y de qué manera respondemos a esa lectura, de qué manera interactuamos con el mundo. Vamos a hacer un ejercicio de complementación, em, de evocación, para ver si tenemos todos los elementos, identificar que tengamos todos los elementos que tienen que ver con el proceso educativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Les voy a pedir que se vayan a este vínculo y no sé si tenga yo que darle alguna cosa. ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? No sé qué hice. Déjenme dejar de compartir para... Va, ahí está. Ok. Les pongo en el chat el vínculo. Es una aplicación que se llama Menti y vamos a generar una nube de palabras. En esa nube de palabras vamos a identificar cuáles son los elementos que tenemos presentes
que aparecen en nuestra mente cuando hablamos de educación. Por favor, traten de entrar. No sé si tenga yo que hacer algo para ello. Traten de entrar y me avisan si ya están por aquí. Sí, sí, abre directamente el link. Sí, ok. Tenemos que escribir 3 palabras y se nos va a generar la nube. Pero mm, mm, es esta. Ok. Ok, ya aparecen ahí sus aportaciones. Muy bien. Cada uno ponga tres conceptos y aquí van a aparecer. ¿Ya son todos? ¿Ya son todos? ¿Ya contestaron todos? Yo ya, doctora. Ya, ¿Alguien falta? Veo poquitas participaciones. creo que por el número de participantes multiplicados por 3, creo que son ya son ¿Sí? el total, Bien. sí. El objetivo de este ejercicio es que identifiquemos si tenemos en mente todos los elementos que tienen que ver con la educación. No, 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 no. Me regreso. ¿Cómo me regreso? Ok, otra vez. Ok, ¿la pueden ver? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Pueden ver las respuestas? La que Sí. más respuestas tiene es Sí. conocimientos, aunque también había por ahí un conocimiento que lo tendríamos que integrar también por aquí. Implica superación personal, tenemos la habilidad de la enseñanza, tenemos evaluación, tenemos instrucción, tenemos conciencia, la generación de ideas, compartir, formación, compartir conocimiento, pensamiento, contenido, metodología, proceso, habilidades, aprendizaje. Ok, ¿nos falta algo ahí? ¿Qué elementos nos hacen falta? Cuando hablo de educación, ¿qué cosas tengo que conocer de educación? ¿Qué elementos tienen que estar siempre presentes cuando hablo de educación?
Didáctica, pedagogía, Didáctica, pedagogía, ¿qué más? eh, Familia. Familia, ¿qué más? Valores. Valores, muy bien. ¿Qué más? Actualización. Actualización, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Compromiso, Compromiso, muy bien. Ujú. ¿Qué más? planeación, Planeación, muy bien. Evaluación sí está, ¿verdad? Contexto. Sí. Ujú. Contexto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Diagnóstico. colaboración, Colaboración, muy bien. ¿Qué más? Diagnóstico. Muy bien. Diagnóstico, muy bien. ¿Qué más? aprendizaje, Muy bien. Ujú. ¿Qué más? Creatividad. Creatividad, muy bien. ¿Qué más? material didáctico, Materiales, muy diálogo, bien. Materiales. diálogo, Diálogo, muy bien. ¿Qué más? mm, no sé si sea trabajo en equipo o equipo. Colaboración, ya lo habíamos puesto, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Capacitación. Capacitación. Ok, ¿quién más? entusiasmo, Entusiasmo. Muy bien, ¿qué más? ¿No hay un quién? No veo Sí, quiénes. ¿Quiénes? docente, 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 alumnos. docente, estudiante. ¿Es lo mismo Ujú. estudiante que alumno? Se considera como sinónimo, pero hay Tiene una... connotaciones distintas. Ah, exacto. Ujú. La palabra alumno implica alguien que no tiene conocimientos y que los va a recibir. Y la palabra estudiante implica a alguien que está en proceso de adquisición de conocimientos, pero no tiene la connotación de que no tiene conocimientos. ¿Quién más? ¿La sociedad juega? Sí, sí juega un papel La sociedad, la cultura juega. también. Ok. ¿La escuela juega? Sí. Economía. ¿La economía? Ok. ¿Qué más tenemos que saber cuando hablamos de educación? Las políticas educativas. Las leyes, que tienen que ver con la educación, obviamente. Desde el artículo tercero constitucional para abajo. No es más, desde el artículo tercero constitucional y todos los marcos de los acuerdos internacionales, ¿no? Las leyes, ¿qué más? También las instituciones, ¿no? Las instituciones eh, referente a la educación.
Ok, todas las instituciones que pueden ser desde la SEP y las diferentes direcciones, ok. ¿Hablaríamos de autoridades? Sí, Ok. el secretario de Educación, los ¿Qué más? subsecretarios. ¿Qué más nos hace falta conocer sobre educación? La Sistema normatividad. educativo. El sistema en su conjunto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué enseñamos? Los planes y programas. Planes y programas. A esos le llamamos currículum, ¿no? ¿O es lo mismo o no es lo mismo? Ujú. Currículum. Los libros de texto, si es que Ujú. Libros. ¿Podemos ponerlo como materiales? Ujú. Ok, ¿qué más? La política educativa. Sí, ya la pusimos. En las leyes, todas las que tienen que ver con la emisión de instrucciones o de normativas. ¿Qué más? Eh, es que ya dijeron hace rato, la escuela, pero la escuela como infraestructura o la escuela como un conjunto de personas. ¿El personal escolar? Ajá. Por Ok. ejemplo, hace rato dijo la escuela, sí, pero la escuela la integra el alumno, el maestro, y demás, pero la parte de la infraestructura Ujú. Son es dos la que cosas distintas. Ujú, exactamente, ¿no? ujú, ujú. Ok, ¿qué más? Ujú. Ok. Van a ir saliendo más ahorita. Pues voy a dejar de compartir esto. Permítanme para hacer el listado. Ay, no, pero ahorita lo voy a ver. Mm, ya lo cerré. Este. Vamos a hacer un listado aparte. Insertamos una tabla. Mm. Voy a copiar todas las palabras que ustedes me generaron ahorita y las que se generaron en la nube. Mm, ok. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pedagogía, familia, valores. Vayan pensando si hay más, si necesitamos más. Actualización, compromiso. Ay, otra vez. Actualización. Ah, que la chitoría. Bueno, ¿qué pues traes, Ana María? Actualización, compromiso. Ay, qué compromiso. Planeación, contexto, colaboración.
diagnóstico, aprendizaje, mm, creatividad. Vayan pensando cómo las podemos agrupar, cómo podemos generar categorías con esto. Materiales, diálogo, capacitación, capacitación, entusiasmo, docente, estudiante, sociedad, cultura, escuela, personal, economía, economía, legislación, qué legislatoria, economía, legislación, autoridades, sistema, currículum, planes, programas, materiales, personal, escolar, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy con las de la nube. Superación, enseñanza, conocimientos, evaluación. Faltan todavía algunas categorías, ¿eh? Conciencia. Vayan pensando cuál nos falta. Instrucción, pensamiento, contenido, proceso, metodología, habilidades, aprendizaje. Compartir. Formación. Listo. Me regreso a la docs. Personal escolar, infraestructura, superación, enseñanza, conocimiento, evaluación, conciencia, instrucción, pensamiento, contenido, proceso, metodología, habilidades, aprendizaje, compartir y formación. Ok, ya la tienen completa la lista. Podemos complementarla más, por supuesto. Diálogo, capacitación, diagnóstico, compromiso, didáctica. Ahí está. Ok, ¿esa lista para qué nos va a servir? Sí, pueden pasar, verla todos, ¿verdad? Están en la
el documento de Google. Nos va a servir para armar nuestro siguiente proyecto de actividad. Mm, ¿Sí lo ven? Reflexionamos sobre cada concepto y categoría que aparece, revisamos si falta alguna, que fue lo que hicimos. Vamos a agruparlas y vamos a complementar. Todas esas que aparecen tienen que tener algunas categorías, por supuesto, de tal suerte que vamos a hacer un gráfico en donde se van a identificar los actores, los elementos, los procesos, etcétera, etcétera, las categorías que ustedes hayan identificado de la nube y las vamos a subir a nuestro Padlet. Tenemos un muro ya destinado al Padlet. ¿Qué les pido? Que puedan utilizar ustedes no me deja por aquí. Tengo que ponerlo. ¿Dónde? Aquí. El formato que ustedes quieran. Van a utilizar una imagen, mapas mentales, esquemas, cuadros, lo que ustedes quieran, pero necesito que categoricen todos los elementos que forman parte de la educación y a partir de ahí hagan su presentación. Eso lo van a subir en esta, en este muro que ahorita les voy a poner en el chat. Estoy. ¿Por qué no me dejas? Aquí estoy. Pero ¿por qué no me dejas? Compartir. Aquí está. Aquí estás. Ok. Las que tengan adicionales, por favor, hay que incorporarlas en la tabla del documento de Google. Y aquí está el Padlet. Para el Padlet les estoy pidiendo dos productos. Primero su presentación, casi como le hicieron al principio, más que para que la dejemos registrada ahí, porque en el Padlet en el muro vamos a ir registrando nuestro avance, se va a convertir en nuestro portafolio de trabajos, de evidencias. Vamos a ir registrando ahí. Van a hacerme favor de hacer la presentación en una publicación y en otra publicación van a poner el diagrama que generen a partir de esto que estamos trabajando. Las teorías pedagógicas, por supuesto, adecuaciones curriculares, retroalimentación. Muy bien, muy bien. Incorporen todas las que están poniendo aquí, por favor, en la hoja de docs y vamos a trabajar en esa agrupación y en la elaboración de ese producto que sería un dibujo, una imagen, una tabla, un mapa mental, lo que ustedes quieran, en el formato que ustedes quieran, con la aplicación que ustedes quieran, de tal suerte que la podamos visualizar en el muro. Tenemos 20 minutos todavía. Creo que sí alcanzamos a tenerla terminada en el día de hoy, aunque nada más la subamos y la analizamos ya a la siguiente sesión. ¿Les parece bien? ¿Sí pueden entrar al Padlet? ¿Ya revisaron? Sí, Sí, Miss, doctora. ya Ok. quedó adentro. Entonces en el Padlet van a aparecer dos publicaciones, su presentación y su esquema, su dibujo, su tabla, lo que ustedes consideren. Adelante. A ver, doctora, en la presentación puede ser un Word o una hoja Sí, de un texto, PowerPoint. tú mismo ahí lo puedes digitar. Tú le pones, voy a publicar y ahí puedes poner tu presentación. Puedes poner una foto, una imagen, algo que te represente. Mi interés sería si lo pueden hacer, por favor, lo más personal que puedan en términos de saber quiénes son. ¿Quiénes son? No solamente una presentación formal y profesional, sino quiénes son ustedes. Ok.
Doctora, ya hice la primera parte de quién soy. La segunda es realizar un gráfico en donde identifiquemos los actores, elementos y procesos presentes en la educación. No la escucho, tiene su micrófono apagado. Aquí está. Sí, efectivamente, todo lo que salió ahorita en la nube de palabras y lo que ustedes integraron y lo que recuerdes más, integrarlo por categorías y relacionarlo para que tengamos en un gráfico, en una imagen, lo que es el proceso educativo completo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del proceso educativo?
Doctora Anita, Sí, corazón. una pregunta. Ahí mismo publicamos el gráfico, ¿verdad? Sí, es correcto. Va a haber dos publicaciones de cada uno, tu presentación y tu gráfico. Ah, ok, Ujú, gracias. ujú. Sí, gracias, Sam. Ok. Corazones, se nos está cerrando el tiempo. No se preocupen, dense su tiempo para subir el producto. Yo voy a estar aquí todavía un ratito más en la revisión de sus presentaciones. Lo importante es que el día de hoy quede, por favor, las dos publicaciones. Ya les puse en el chat el vínculo para el Classroom. Ahí les voy a subir la presentación complementada y ahí va a haber el material para la actividad de tarea de la semana que les voy a desarrollar en el Classroom. Entonces, si pueden conectarse para que nos despidamos. Pues agradecerles mucho su presencia, su participación. Espero que la hayan disfrutado. Es importante que nos preguntemos, que nos volvamos abogados del diablo y que siempre estemos cuestionando lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo estamos haciendo. Estas actividades son muy, muy enriquecedoras porque de verdad nos hacen darnos cuenta de que hay cosas que no vemos y que no sabemos. Entonces, si nos preguntamos, empezamos a descubrir cosas que nos van a enriquecer muchísimo más. Les mando un gran abrazo, todo mi cariño. Espero que la actividad les resulte agradable. Vamos a hacer comparación de los diferentes sistemas educativos en la época virreinal, con los náhuatl, con Alemania, con Japón. Vamos a revisar esta parte en la semana y vamos a ver qué diferencias hay en las versiones, en las visiones, en las cosmovisiones de qué se espera de la educación en cada uno de los espacios. ¿Vale? Que Dios me los bendiga mucho, doctora Kobe, para cerrar. Tu micro, mi amor. Allá. Estaba tomando la foto de salida, Sí, perdonen genial. ustedes. Y bueno, pues agradecer, por supuesto, a la doctora Anita esta participación tan activa y que ustedes están aquí, porque bueno, estamos en el
principio del inicio de actividades. Me da mucho gusto verlos. Agradecerle, como decía, a la doctora Anita que me engañó, que dijo que no sabe tecnología y yo la veo que lo mueve bastante bien, que está ahí activa. Muchísimas gracias por todo esto. Y bueno, pues seguimos, chicos, trabajando acá en el proceso. Y bueno, decirles también y comentarles que vamos a abrir el Centro de Estudios e Investigación sobre la educación mexicana. Esto va a estar en Morelos, en Xochocotla, Morelos, que es un municipio indígena. Y ya estamos ahí en ese otro proceso, seguimos trabajando por la educación acá desde el campus de la Red Ibai Morelos y el de la Ciudad de México, el de Puebla, que también ya se abre en estos días, y el de Durango, que también ya se va a abrir. Y bueno, pues agradecerles enormemente. Si ustedes saben de alguien que quiera estudiar maestría y doctorado con nosotros, pues por favor denle nuestro número, nuestros datos. Abrimos en mayo el siguiente grupo, el siguiente proceso y bueno, pues esperemos contar con compañeros, más compañeros que se quieran estar involucrando en estos procesos. Yo agradecerles enormemente y bueno, disfruten de su sábado y de su domingo y les mando muchísimos abrazos. Gracias, Anita, por todo. De verdad, como siempre, maravilloso el seguir trabajando juntas. Muchísimas Gracias, Elisa. Un gracias. honor. La imagen que tienen en el Menti es el instituto que se va a inaugurar. La puse ahí de fondo para que lo conozcan. Sí, ya estaremos ahí trabajando también con ustedes y seguros vamos a Este, hacer un gran equipo, valioso, valioso trabajo. Muy todos los valioso. que somos parte de esta gran red de comunicación y de Muchas gracias. colaboración. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muy amables. Gracias, bonito Hasta fin. luego. Gracias, bonito fin de semana.